Sí, precisamente creo que esa noticia es lo más importante. Bueno, si bien era algo esperable, creo que es interesante ahondar en la misma y para explicar un poco el contexto y el porqué, ¿no? Pues bueno, como ha comentado Ander, el liderazgo de Hamas tiene un nuevo líder. Como sabéis, toda la crisis actual, toda la amenaza de un ataque de Irán de represalia que llevamos esperando ya muchos días aquí en tensión, ¿verdad? Viene precisamente por el asesinato del líder de Hamas, que es Ismail Haniyeh. Digamos, es el que lidera el buró político de Hamas, es esa parte del ala política. Y bueno, él vivía principalmente en Doha, donde estaba exiliado, en Qatar, y fue asesinado durante su visita a Irán. Fue asesinado en Teherán eh, mientras estaba en la inauguración del que ahora mismo es el nuevo presidente de Irán, Pezeshkian. Entonces, pues bueno, su muerte, digamos, yo creo que es muy grave. Yo creo que sin duda es lo que motiva que ahora mismo la situación sea mucho más peligrosa. Si se hubiera quedado, digamos, la situación en el asesinato meramente del líder de Hezbollah, que fue asesinado en Beirut, ¿no? En la capital, si bien ahí podría haber habido una escalada por parte de Hezbollah, no habría estado involucrado el propio Irán. Es decir, ahora mismo estamos esperando una respuesta conjunta del eje de resistencia, en el cual no solo esté Hezbollah, sino que también esté el propio Irán. Y por lo tanto, pues bueno, ahí quizá podríamos terminar una situación de una guerra regional, como hemos estado comentando. Eh, la cuestión es que bueno, su muerte, ¿no? ha provocado pues, un cambio de liderazgo dentro de la organización y parece que, bueno, yo digo que caía bastante de cajón el hecho de que el nuevo líder, pues, es Yahya Sinwar. Yahya Sinwar es, digamos, el que dirige políticamente la franja de Cisjordania, perdón, la franja de Cisjordania, uy, la franja de Gaza, ¿no? Y bueno, representa un cambio importante, tanto generacional como político, dentro de Hamas, ¿vale? Eh, Ismail Haniyeh, digamos que era una persona que estaba más abierto a negociar, a llegar a un acuerdo con Israel. Y precisamente su asesinato, pues bueno, es una demostración, de cierto modo, para muchos de que Israel no quiere llegar a ningún acuerdo. Y su muerte, pues bueno, ahora significa que con un nuevo líder como es Yahya Sinwar, que él mismo está dentro de la Franja de Gaza, ya no es alguien que esté fuera, ya no es alguien con quien Israel pueda sentarse a negociar, es alguien que está en los túneles, con los rehenes. Por lo tanto, su elevación al máximo cargo, ¿no? de Hamas significa que las posibilidades de negociar han caído en picado. Eso no significa que, evidentemente, ya Sinwar no pueda llegar a un acuerdo. Él ha llegado a acuerdos en el pasado y bueno, de hecho, en 2016, 2018, si no recuerdo mal, él intentó llegar a un acuerdo con Israel después de que fuera liberado de prisión. Él ha estado 22 años en cárceles israelíes. Y bueno, es una figura muy interesante porque él sabe hebreo, por ejemplo, lo aprendió allí durante sus años en la cárcel y es alguien que conoce bastante bien a los israelíes y cómo piensan los israelíes, diría la verdad. Eh, y es una figura muy interesante también porque, bueno, en ese cambio que digo que supone, él acuñó el concepto ofensivo que actualmente defiende Hamas y que motiva el ataque del 7 de octubre. Como he explicado en algunos artículos, el ataque del 7 de octubre es producto de la posición, digamos, de acorralamiento o de aislamiento, ¿no? En la que está Hamas dentro de la franja de Gaza. Y eso, pues bueno, es un intento de liderazgo de Hamas, especialmente de su liderazgo militar dentro de la franja de Gaza, que va adquiriendo más autonomía con respecto al liderazgo político del exterior, que está asentado en Qatar, de cambiar esa relación de fuerzas, ese status quo, romperlo y obligar a Israel a cambiar su cálculo y el paradigma de seguridad que había llevado durante la ocupación durante estos últimos 25 años. Entonces, eso ha llevado a esta guerra abierta que lo que buscan con ello el liderazgo de Hamas dentro de la franja de Gaza es cambiar totalmente la situación de fuerzas y llevar a que el centro de la política palestina
primero se desplace hacia Gaza, eso es lo que ha ocurrido principalmente. Durante la última década, digamos, el centro de la política palestina está alrededor de la mezquita de Al-Aqsa, es decir, lo que es la mezquita de Jerusalén, que es muy importante, es el tercer lugar más sagrado para el Islam, y para, digamos, políticamente para los palestinos. Tiene una gran significación, evidentemente, como punto de movilización en base a, digamos, como parte de sus reivindicaciones nacionales. Y digamos que eso había creado pues, una separación entre Gaza y Cisjordania debido a esa ruptura geográfica, podríamos decir, debido al resultado de la segunda intifada y después de las elecciones de 2006, en el cual pues Hamas estaba, digamos, recientemente aislado y de hecho se había convertido, como se ha dicho en algunos ámbitos, en una autoridad palestina 2.0, ¿no? La autoridad palestina de Gaza, en el cual pues básicamente simplemente se concentraba en responder a los ataques de Israel y en esa respuesta simplemente a extraer concesiones para mejorar la situación dentro de Gaza. Para conseguir, por ejemplo, que Emiratos Árabes Unidos o que Qatar enviara dinero y, digamos, aliviara la situación interna con el asedio que ejercía Israel y bloqueo sobre la franja. También, por ejemplo, pues que dieran más permisos de trabajo, que permitieran la entrada de más alimentos o de mayor comercio dentro de la franja de Gaza. Eh, entonces esa situación, ¿no?, de presión y de aislamiento llevó digamos, a ese liderazgo y especialmente a Yahya Sinwar, que a partir de 2017, podríamos decir, es cuando ocupa esa posición de poder dentro de la Franja de Gaza y se autonomiza en buena parte, lleva a que acuñe ese nuevo concepto. Lo que se busca es romper esa separación, poder acceder al resto de masas palestinas, poder crear un frente único y erigirse como el defensor de los derechos palestinos. Eso se hace en un primer momento, principalmente, digamos, respondiendo a cualquier tipo de violación o de ataque que hace Israel sobre Cisjordania, respondiendo desde Gaza. Es decir, utilizando esa base de apoyo, ese punto de presión para erigirse como frente a la autoridad palestina, frente a Abbas, ¿no?, como quienes realmente actúan en defensa de los derechos de los palestinos. Eso lo vemos sobre todo ejemplificado en la guerra de 2021, cuando básicamente con motivo de los ataques a la mezquita de Al-Aqsa, cuando se produce además los ataques también por parte de las organizaciones supremacistas judías en las calles de Jerusalén, eh, Lejava se llama la organización esta que digo supremacista judía. Ellos lo que hacen es disparar cohetes ¿no?, pasando por encima de la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Digamos, es un movimiento simbólico que lo que busca es situarles como realmente quienes tienen esa capacidad de responder y desafiar a Israel. Y volverse a presentar como el partido de la resistencia, que es la dicotomía y el problema que tienen cuando empiezan a gobernar Gaza, que era algo que realmente no tenían planeado, es algo que, digamos, se improvisó de cierto modo con motivo del conflicto con Fatah y con motivo del golpe de Estado que les iban a dar. Eh, y es el hecho de que ellos eran el partido de la resistencia, ¿no? Históricamente, se habían conseguido ocupar esa posición simbólica desde la segunda intifada especialmente, y ahora eran el partido del orden dentro de la Franja de Gaza, que digamos tenían que encargarse de la gobernanza, de hacer de policía, de controlar la resistencia y de pues ser un ente de mediación, de negociación entre unas masas palestinas que tendían a la explosión social, a la lucha abierta contra Israel con motivo de esa opresión, y el propio ocupante, ¿no? Por lo tanto, poco a poco, como digo, se estaban convirtiendo, de cierto modo, en esa instancia de mediación, sirviendo como una autoridad palestina 2.0. Y de lo que trata el 7 de octubre, y todo esto que estoy diciendo anteriormente, es de romper con esa relación. Entonces, Yahya Sinwar es precisamente la figura por excelencia, más allá de que haya otras dentro de las brigadas, Al-Qassam, ¿no?, que también tienen un papel importante en cambiar esa situación, esa relación entre el liderazgo de la Franja de Gaza y el liderazgo exterior, ¿vale? Entonces, realmente, la elección de Yahya Sinwar aquí lo que hace es reforzar esa tendencia
ya en las elecciones internas de Hamas de 2017, cuando se da, digamos, el gran cambio político interno con la salida de Khaled Mesal, que deja, digamos, como legado la nueva carta política de Hamas, que sustituye a la de 1988, que habréis oído hablar mucho de esto. La carta política de Hamas, de su fundación, lo que se llama como la carta fundacional, en 1988, es una carta que presenta un lenguaje más arraigado en la tradición islamista de los años 80 y tiene un lenguaje abiertamente, incluso en algunos pasajes que podemos decir antisemita, pero más que nada por el lenguaje religioso, es decir, no en un sentido tan europeo, podríamos decir, sino más apegado a las propias concepciones que vienen en el Corán, ¿no? Con una interpretación, eh, digamos, que hace referencia a la situación de la opresión por parte del proyecto sionista, ¿no? Entonces, la Carta de 1988 es reemplazada, no de jure, pero sí de facto, y esto lo podéis comprobar en las propias declaraciones políticas, cuando múltiples líderes de Hamas han venido diciendo que la Carta de 1988 ha quedado totalmente desactualizada y está fuera políticamente del orden de los principios que presenta Hamas como organización, pero es verdad que de jure no fue totalmente derogada por cuestiones de compromiso internas con ciertos sectores dentro de la organización. Pero la Carta de 2017, pues eso, presenta un lenguaje en el cual, digamos, presenta una cierta madurez política en la cual hablan abiertamente de que el enemigo es el sionismo, el enemigo es el propio Estado de Israel y no son los judíos en sí mismos. Y de hecho hablan de la posibilidad de que en un futuro Estado palestino los judíos podrán participar en pie de igualdad y podrán simplemente, bueno, formar parte de la sociedad de ese futuro Estado, ¿no? Que lo presentan en términos más democráticos y no tanto tan abiertamente islamistas, ¿no? De hecho hablan de respetar la voluntad democrática del pueblo palestino y realmente eso es lo que utilizan también como base para tomar una posición más moderada en términos de negociación con Israel. Porque a partir de 2004, que realmente es cuando empieza esta nueva tendencia, este cambio interno debido al asesinato de buena parte del liderazgo de Hamas, en 2004 en el contexto de Gaza se mata a prácticamente la cúpula entera de Hamas y bueno, yo creo que es precisamente, que se me ha ido la cámara, vuelvo a ponerla ahora, yo creo que es una muestra de que la estrategia esta de los asesinatos selectivos que ha llevado a cabo Israel constantemente y que la ha llevado, por ejemplo, durante realmente tiene una utilidad bastante muy limitada. Es decir, no tiene la capacidad de destruir una red tan densa y con tanta capacidad como es el liderazgo político de Hamas, que no depende simplemente de un líder o de una serie de líderes, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que se ve, ¿no? Es que en 2004 hay un asesinato completo de la cúpula mayor de Hamas, incluido su fundador, que es el jeque Yair Yassin, si no recuerdo mal el nombre, em, que es asesinado. Bueno, es bastante curioso el hecho de que cuando asesinan a Yair Yassin, al salir de una mezquita con varios de sus familiares, creo que había algún niño, eh, Ahmed Yassin, muchas gracias, Juance. Pues cuando asesinan a Ahmed Yassin, en ese momento, por entonces, que creo que murieron 4 personas o 5 que estaban con él. Vale, tengo en cuenta lo que se reinicia el audio, gracias. Erna, o como se pronuncie. Cuando asesinan al liderazgo político a Ahmed Yassin en ese ataque selectivo de Israel, la administración Bush, estamos hablando de la administración Bush en 2004, presenta una condena muy fuerte contra Israel públicamente y dice que toda la idea hasta de los escudos humanos es una tontería y que los israelíes dejen de, digamos, de provocar y de hacer ataques de ese tipo matando inocentes. Ahora mismo tenemos una situación con una administración demócrata, con Joe Biden a la cabeza, en la cual Israel abiertamente mata a 300 personas en un ataque en un campo de refugiados para matar a un solo líder, digamos, de rango medio de Hamas, y es totalmente aceptable. Para que veamos las diferencias digamos, de cómo está el discurso, cómo estaba en 2004 y cómo está ahora, 20 años después. Y bueno, como digo,
cuando se asesina a esa cúpula mayor, simplemente Hamas muta dentro de las tendencias que ya se estaban dando y digamos que eso lo acelera porque se acaba con el viejo liderazgo de Hamas, que tenía ese apego al lenguaje religioso y eso viene precisamente reflejado en que su propio líder era un jeque, ¿no? Lo cual, digamos, le daba una cierta autoridad eh, tradicional, religiosa. Eh, digamos, pasan a transicionar a un liderazgo mucho más nacionalista, palestino, ¿no? Y no tanto apegado a esa tradición islamista. Y bueno, desde 2004 lo que se ve es que Hamas, Hamas en ese momento toma una posición mucho más favorable hacia la negociación, ¿no? Lo que dicen a partir de entonces es que en el contexto de la segunda intifada, ellos ven que pueden sacar rédito político de esa situación que ha sido un fracaso militar, que es el intento digamos, de aplicar el modelo de Hezbollah, el modelo de resistencia de Hezbollah en el sur del Líbano, que, digamos, era la referencia para buena parte de los palestinos en ese momento, debido a que precisamente en el año 2000, en julio del 2000, Israel se retira del sur del Líbano debido a los ataques constantes que lleva a cabo Hezbollah. Y eso, por lo tanto, durante el periodo de la segunda intifada, que es una intifada muy diferente a la primera, no es la intifada de las piedras, una intifada marcada por la desobediencia civil y por la huelga, sino que la intifada de 2000 al 2005 es una intifada militar, armada, en la cual lo que predomina es el uso, por ejemplo, de los ataques suicidas, de las emboscadas, ¿vale? Etcétera. Entonces, durante, como resultado de la segunda intifada, que ha sido un fracaso en términos militares, porque realmente lo que se da es un aumento de la opresión, la separación, se construye el muro, empeora la situación para los palestinos de manera general, ¿no? Eh, lo que se da como resultado es que jamás da un giro, ¿no? Y aprovechando la situación de la salida unilateral de Israel de la Franja de Gaza, utilizan eso como capital político para mejorar su posición, entrar dentro del juego electoral y se presentan a las elecciones de 2006 y llegan a acuerdos con Fatah, intentando, ¿no?, de esa manera situarse como un partido que está dispuesto a la negociación. Hasta entonces, jamás, digamos, se había mantenido fuera del espacio político de la autoridad palestina. Es decir, ellos no querían oír hablar de la participación en elecciones controladas por el propio ocupante, ¿no? Es decir, ellos consideraban, pues eso, algo impío y algo que estaba fuera de lo aceptable dentro de sus principios políticos. Sin embargo, a partir de ese momento se da ese cambio y ganan las elecciones, de hecho, no tanto porque ellos ganaran, digamos, de manera arrolladora en votos, consiguieron realmente una cantidad considerable, de un 40% alrededor de los sufragios, pero es realmente a razón de que hay una división interna en Fatah y que hay dos listas, ¿vale? Ahí está la lista principal, la oficial, y después está la lista de la oposición, principalmente de Mustafa Barghouti, si no recuerdo mal. No, Marwan Barghouti. Mustafa es el otro. Es el hermano que está, que creo que es médico y que presenta otro partido, que es el Partido Futuro o algo así, pero que es mucho más moderado. Marwan Barghouti, que está en la cárcel, está en una cárcel israelí, sigue en una cárcel israelí, es el preso político palestino que más tiempo lleva encarcelado. Algunos lo han presentado como el Nelson Mandela de Palestina. O que podría ser eso, porque digamos que como figura es el que podría unificar a todos los palestinos debido a que es, digamos, la personalidad más popular dentro de los palestinos y que podría acercar a Fatah y a Hamas. De hecho, Hamas, una de sus reivindicaciones durante estas negociaciones es liberarlo, es que salga de la cárcel, pero tanto Israel como la propia autoridad palestina se oponen. En esas elecciones de 2006, precisamente por esa división entre estos dos sectores, porque Marwan Barghouti es el que lidera la Tansim, que son los grupos, digamos, disidentes de Fatah, que se habían encuadrado militarmente dentro de la autoridad palestina y que con motivo de la segunda intifada y de la desafección con la posición, digamos, negociadora y de cesiones que se provoca a partir de Oslo,
y también forma parte, digamos, de ese más liderazgo interno dentro de Palestina. Como resultado, pues él presenta una oposición general y participa abiertamente durante la Segunda Intifada como el principal organizador militarmente en contra de la autoridad palestina, y después en las elecciones, al no haber un acuerdo de compromiso, presenta una lista propia. Como pregunta Atzel, ¿era por esa división de las listas que jamás con el 44% de los votos tenga el 56% de los escaños en 2006? Efectivamente, se da debido a eso. Es decir, gracias a esa división política que hay dentro de Fatah, que presentan dos listas electorales, se da que jamás con un porcentaje, como señala Said, del 44% de los sufragios, consigue una mayoría absoluta y se convierte en el principal partido debido a que aúna, no tanto por sus posiciones en el islamismo, por ejemplo, sino por su posición, digamos, como partido más limpio. Es decir, aquí hay, yo diría, tres factores principalmente. Partido de la resistencia, es decir, jamás se ha mostrado como el único que, digamos, defiende abiertamente los derechos de los palestinos durante el periodo de la Segunda Intifada. En segundo lugar, es un partido limpio, es decir, es un partido que no está corrompido, que no está ensuciado porque no ha gobernado hasta ese momento, y la autoridad palestina es muy corrupta, y por lo tanto viene a ser un voto de protesta contra Fatah. Y después es un partido que también se ha mostrado con una gran capacidad de mantener unas estructuras de poder caritativas y de ayuda social durante el contexto de la Segunda Intifada. Y eso también es recompensado, ¿vale? Es decir, durante la Segunda Intifada, lo que hace Israel con sus operaciones militares es desmantelar completamente la autoridad palestina. Después se tiene que, digamos, que reconstruir en el periodo posterior. Y esa destrucción de la autoridad palestina y, digamos, que se deshacen sus redes de poder y su capacidad de tener, digamos, de proveer socialmente de unos servicios, hace que aparezcan las redes caritativas islamistas de Hamas como su institución, que en buena parte vienen a suplir ese espacio, ese vacío de poder. Y ahí Hamas gana mucho espacio político. Y bueno, bueno, me dice. Sí, Ángel, Sí, si puedes pasar, Ander. hola, sí. ¿Ok? Em, Nada, básicamente, No se te escucha, creo, o soy yo solo. ahora, ¿no? Sí, Ahora sí. sí. Vale, es que tengo un nuevo micrófono que, bueno, como el de Edu, que si le doy a este botón, bueno, se pone en mute. Pero bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Que yo creo que no soy el único que se está dando cuenta del nivel de profundización, ¿no? Y conocimiento que tiene Ángel. Yo creo que este contenido que ofrecemos tan enriquecedor se ve en pocos lados, que yo sepa, a menos en habla hispana, ¿no? En España. No creo que hay muchos medios de comunicación hablando sobre estos temas. Y como sabéis, aquí ya que hay 955 personas, todo esto lo podemos hacer gracias a vuestro apoyo y a vuestras suscripciones aquí en Twitch o en la página web. Además de formar parte de esta comunidad que crece y crece cada vez más, pues lo que hacéis es que podamos estar aquí 4 horas, 5 horas o lo que haga falta, estar atentos a si Irán ataca a Israel, a si Israel continúa su ofensiva en Gaza, si ataca Líbano, etcétera, etcétera. Así que bueno, esas suscripciones que se han parado un poquito, estamos en 842, han parado, hemos empezado bien, ahora está yendo un poco más lento, pero bueno, no pasa nada, seguro que poco a poco iremos consiguiendo ese objetivo. Y también decir eso, que si tenéis alguna pregunta podéis comentarla por el chat sin problema. Ahora le dejo otra vez a Ángel continuar con lo que está hablando y recordar que cuando acabe Ángel vamos a estar con Carlos y con Alejandro hablando de Estados Unidos y luego también se quedará Alejandro hablando de Venezuela y un poco de Oriente Medio. Así que bueno, hoy hasta las 12 también tenemos una 12 y media, tenemos una larga noche y eso, cualquier cosa podéis preguntar por el chat y todas las suscripciones serán bienvenidas como siempre. Ángel, si quieres puedes continuar. Vale, encantado.
Pues bueno, como ha dicho, si tenéis cualquier pregunta, adelante, podéis ponerla. Y si queréis profundizar en esto, siempre tenéis los seminarios, que hay que recordar que tenéis un seminario sobre Palestina que hice y también tenéis muchos otros, que tanto el de Sahel o el de China, que hizo Ander, por ejemplo, o el que vamos a hacer dentro de poco, en septiembre, ¿no? Sobre Corea, Sí, que lo va a hacer Edu, ¿no? sí. Así que De hecho, lo voy a mandar, es verdad. Mira, me has recordado que mandar tu seminario, porque, bueno, estas cosas que estás analizando ahora también las comentas en el seminario. Que, bueno, sí. que hay 120 páginas de informe. A Ángel se le fue completamente la cabeza y tenéis 120 páginas de informe sobre el conflicto israelí-palestino para profundizar sobre los orígenes de Israel, las tensiones entre Israel y Palestina, el movimiento palestino, vamos, tenéis absolutamente todo. Es literalmente un libro prácticamente, ¿no? De extensión, así que os voy a pasar ahora mismo el seminario por el grupo, por el chat, que como sabéis podéis comprarlo individualmente o suscribiros en el plan premium o embajador y podéis tener acceso con esos planes a todos los seminarios que hagamos y que vayamos a hacer en un futuro. Así que bueno, Ángel. Sí, bueno, pues a ver, veo que hay una pregunta, por ejemplo, ¿cuándo serán las próximas elecciones en Israel? Creo que lo habéis preguntado dos personas. Las próximas elecciones, si todo va, digamos, acorde a los tiempos constitucionales, bueno, constitucionales no es correcto porque no hay constitución en Israel, deberían de ser en 2026, porque las últimas elecciones fueron en noviembre de 2022. Así que más o menos, exactamente, en finales de 2026 deberían de ser. Ahora, en Israel llevamos muchos años de repetición electoral. Hubo elecciones en 2019 dos veces, en 2020, en 2021, en 2022. Ha habido cuatro elecciones, o cinco elecciones seguidas hubo, si no recuerdo mal. Se me ha congelado, ¿verdad? Genial. No entiendo. Vuelvo a ponerla. Pero bueno, como digo, es decir, ha habido muchas elecciones seguidas. La situación política en Israel es bastante complicada. Mm, pero ya está, ahora sí, de verdad. Vale, pues como digo, ha habido muchas elecciones seguidas en Israel durante los últimos años, una crisis política bastante profunda. Se vio durante el año 2023 que estuvo lleno de protestas constantemente. Si bien ahora mismo, digamos que con la guerra eso se ha oscurecido, ha quedado a un lado, pero aún así, digamos que, por ejemplo, en general hay una petición por parte de los israelíes de que haya elecciones en cuanto termine la guerra. Entonces es bastante probable que haya elecciones en algún momento antes de 2026. Eh, mm, a ver, veo que hay alguna pregunta más. Eh, ¿Creéis que puede ocurrir, como ha informado una fuente israelí, que Irán ataque la sede del Mossad, la oficina de Netanyahu, la Neset o puertos o aeropuertos? Dice yo, Juan Pablo. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. Es decir, quizá alguna infraestructura como puertos, sí. Especialmente estoy pensando en Haifa, que es el puerto más grande de Israel. Y yo creo que podrían querer emular lo que ha hecho los Houthis con el puerto de Eilat, que es el puerto del Mar Rojo que tiene Israel y que ha quedado prácticamente cerrado razón de los ataques constantes de los Houthis de Yemen y también a razón del bloqueo que han ejercido en el estrecho de las Lamentaciones o estrecho de Bab el-Mandeb, que está ahí entre Yemen, ¿no? Entre Yemen y Djibouti más o menos. Entonces, pueden querer, quizá Hezbollah, imitar esa situación y hacer ahí un daño económico muy importante a Israel, porque bueno, ese puerto, como digo, ha quedado cerrado prácticamente el 85-95% de su actividad ha cesado. Pero en general no van a querer escalar hasta el punto de una guerra. Por lo tanto, no van a querer ni atacar a líderes políticos ni infraestructura civil. Y por lo tanto, eso, digamos, es una línea roja. No quieren matar civiles, quieren atacar objetivos militares. Al final, aquí lo que quiere Irán es restaurar la disuasión. Irán quiere generar resistencia, es decir, hacer un ataque, una respuesta, no iniciar una guerra.
Si quisieran iniciar una guerra, harían un ataque prolongado, digamos que durara en el tiempo y tuviera un objetivo concreto, ¿no? Político y militar. Pero en principio eso no es lo que quieren, sino que lo que van a hacer es responder y dejar la pelota en el techo de Israel para que decidan qué hacen ante ese ataque. ¿De ahí podría producirse una guerra? Sí, podría producirse una guerra como producto de eso, pero no quieren ser ellos quienes la inicien. Como han dicho, están, digamos, preparados para la opción de una guerra, pero no quieren ser ellos quienes la provoquen. A ver, habéis preguntado también, ¿no hay forma alguna de que el conflicto de Israel se solucione diplomáticamente, no? ¿Con conflicto de Israel a qué te refieres, el curo? Porque claro, nos podemos referir quizá a la situación actual, o quizá podemos estar hablando, digamos, de la propia guerra de 2020, a partir de 2023, del 7 de octubre, o podemos estar refiriendo en general del conflicto palestino-israelí. Yo creo que en principio no hay una solución diplomática ahora mismo sobre la mesa, pero principalmente porque Israel no la quiere, en primer lugar. Entonces, mientras en Israel no haya, digamos, la posición de aceptar una solución diplomática, porque es que lo está diciendo el propio Netanyahu, no quiero un acuerdo con Hamas, lo que quiero es terminar con Hamas, política y militarmente. Vamos a decir, su posición, su línea roja es que cualquier acuerdo tiene que pasar por la destrucción de Hamas. Entonces, ahora mismo yo diría que no existe una solución de ese tipo sobre la mesa. Pregunta Aslo de Hunter, ¿se prevé realmente que Irán va a atacar o estamos todos esperando a Godot? Godot, la verdad es que la referencia, te refieres al español este, pero bueno, se prevé, yo pienso que van a acabar atacando, yo pienso que va a acabar ocurriendo, pero la verdad no me extrañaría que terminemos con, que esto es algo que se está hablando en los medios israelíes durante los últimos días, especialmente hoy ha habido bastante ruido al respecto, eso también es una novedad. No sería raro que acabemos teniendo un ataque preventivo israelí antes de que ataque Irán, porque con lo que se están tardando, que a ver, la razón por la que tardan es principalmente por, digamos, anudar esos apoyos diplomáticos, ¿vale? Entonces, quieren tener la suficiente confianza para aislar lo máximo posible a Israel y que como resultado del ataque, al Israel estar tan aislado, acepte, digamos, desescalar. Yo creo que esa es la estrategia de Irán a grandes rasgos. Es decir, lo que quieren es tener mayor espacio de libertad para actuar. Eso es lo que es siempre lo que ha buscado en todo momento Israel, con los distintos acuerdos y con la situación actual. Lo que busca es traducir el ataque que ha hecho Israel en un mayor peso diplomático, un mayor peso político en la región, para tener mayor libertad de actuación. Lo que pasa es que en Israel cada vez se está hablando más de la posibilidad de un ataque preventivo. Y es algo que no sería raro por parte de Israel, porque ya lo hicieron, por ejemplo, en el 67. Un ataque preventivo. Y vamos, es que Israel tiene una tradición dentro de, digamos, de su estrategia, de su doctrina militar, de que siempre que puedas vas a la ofensiva, debido a las debilidades que tiene Israel como Estado, que por su espacio geográfico es un país muy pequeño, que no tiene profundidad estratégica y por lo tanto está muy expuesto en ese sentido. Y como cualquier derrota militar puede equivaler a una derrota total, ¿vale? Es decir, para Israel perder una batalla o perder una guerra es prácticamente, puede significar perderlo todo, por así decirlo, ¿no? Entonces, debido al diseño de su estrategia en ese sentido, bajo esas circunstancias, para Israel, siempre que sea posible, y salvo limitaciones, que es lo que el mayor problema que tiene en ese sentido, salvo limitaciones diplomáticas, por ejemplo, en el 73 no fue a la ofensiva porque Estados Unidos puso sobre la mesa de que si Israel iba a la ofensiva no recibiría apoyo de Estados Unidos, tenía que esperar a ser atacados, por así decirlo. Pero Israel se plantea la posibilidad de que quizá es mejor no esperar a que Irán ataque. Lo mejor es atacar primero, porque si el resultado al final va a ser una guerra, sí o sí, es decir, si como respuesta al ataque de Irán el resultado es que Israel va a tener que acabar en una guerra, ellos lo que se dicen a sí mismos y lo que se está diciendo la prensa israelí estos días es la posibilidad de que ellos ataquen primero. Eso yo creo que podría acabar ocurriendo. Sería algo bastante peligroso y podría, digamos, evidentemente, eso sí que terminaría en una situación
de guerra abierta, si hacen un ataque preventivo, a Irán yo creo que iría prácticamente con todo, porque seguramente lo que intentarían sobre todo es deshabilitar las capacidades de Irán de fuerzas de mayor alcance, del programa nuclear, etcétera. Habría que ver cómo se traduce exactamente, ¿no? Pero por comentar lo que se está diciendo dentro de la prensa israelí también. A ver. En Jordino pregunta, ¿creéis que todo esto acabará con la conquista definitiva de Israel y que todas las palabras acabarán en nada? Mm, ¿Con conquista definitiva de Israel te refieres a la franja de Gaza? ¿O no entiendo exactamente a qué te refieres con esa pregunta? Mm, mm, Estoy viendo si hay alguna pregunta más. Israel podría ser un peligro en un futuro que más adelante vayan a conquistar el Líbano, por ejemplo. Vale.